Hola mis hermanos y hermanas, soy Eliseo Arellano, de parte del grupo de oración de la Iglesia de San Patricio. El día de hoy vamos a compartir algún tema, se titula y el enfoque que vamos a tener del estudio de la Biblia tiene que ver con los libros que se usan después de haber vivido un retiro de iniciación o un seminario de vida en el Espíritu. Los libros que se usan se llaman Los Primeros Pasos, el 1 y el 2, y Creciendo en el Espíritu, que es el 3 y el 4. Tenemos luego el 5 y el 6, pero ahorita me limito a estos. Vamos a compartir la introducción a la Biblia, primeramente para conocerla, algo básico, no profundo. No nos vamos a dedicar a desglosar quién la escribió, cuándo, dónde, no. Lo que nos recomiendan estos libros, o la guía de estos libros, es más bien a cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, cómo hacerla nuestra, de qué manera la palabra de Dios nos va a ir transformando, cambiando y ayudando en el proceso que vamos a tener. Por ejemplo, el libro de Los Primeros Pasos tiene una temática muy importante. El primer tema se llama Problemas del Comienzo. Siempre que vamos a un retiro, que salimos con las pilas bien cargadas, que salimos bien motivados, bien llenos de paz, de alegría, que salimos con ganas de misionar, de hablar de Jesús a los demás, poco a poco nos vamos dando cuenta que nos vamos a encontrar con una realidad. Los que salieron renovados, cambiados, liberados, fuimos nosotros ahí en ese encuentro, en ese retiro. Pero cuando regresamos al ambiente en el que vivimos, todo está igual, todo sigue igual. Entonces este libro nos advierte y nos enseña todo lo que nos vamos a encontrar, y por eso el primer tema se llama Problemas del Comienzo. El segundo se llama Dios te ayudará. Número 3, Comienza la lucha. 4, El hombre espiritual. 5, Hijos de Dios y herederos de sus riquezas. 6, Cómo hablar con nuestro Padre. 7, La tentación. Y la otra mitad del libro, el tema primero se llama La amistad con Dios. El segundo, la amistad con los hermanos. Tercero, los enemigos de la comunidad. 4, cómo demostrar nuestro amor a los hermanos. 5, cómo seguir la voz de Dios. 6, rompiendo ataduras. 7, testigos de Cristo. 8, velar y estar listos. Bueno, esa es la temática que nos recomienda la Renovación Carismática Católica, ¿verdad? En cuanto a una formación, un crecimiento, porque no es suficiente con ir a vivir un fin de semana, un retiro de iniciación y ahí quedó, no. Eso es solamente el comienzo. Tenemos que desglosar toda la experiencia que vivimos ahí, todo lo que experimentamos, los temas que se nos dieron. Aquí es donde se comienzan apenas a desglosar y apenas es que comenzamos pues a entrar en la renovación, o que viene siendo en la metanoia, en el cambio de vida, en la conversión, que la conversión es de toda la vida. Entonces, poniendo esto como base, comenzamos a ver lo que es la Biblia, y todos ustedes pues van a tener su Biblia. Esta es la Biblia latinoamericana, y en la página número 5, que casi estoy seguro, toda la Biblia lo van a tener, la número 5, ¿verdad? Es donde dice, ¿por dónde empezar la lectura de la Biblia? Y es una pregunta que todos nos hacemos en su momento. Pedimos consejos, a veces pedimos opiniones, y no nos sacan de grandes apuros. Entonces, aquí la misma Biblia nos dice cómo comenzar a leerla, cuáles son las recomendaciones que tomar en cuenta. Se nos habla entonces de que vamos a encontrar que la Biblia está dividida en dos.
la Biblia está dividida así en dos grandes partes. Y luego esas dos grandes partes está dividida en libros. Por eso la palabra Biblia quiere decir biblos, o sea, biblioteca o unidad de muchos libros. Y todos esos libros pues nos hablan de Dios. Así es de que no podemos leer un solo libro. Ese libro se ayuda con los demás, se ayuda y se complementa con los demás libros. Entonces todos los debemos de leer para complementar nuestro estudio, nuestras ganas de aprender con unos y con otros libros. Bien, entonces, ¿qué se recomienda primero? Para las personas que van comenzando, que viven su retiro de iniciación, se recomienda que primero lean el Evangelio de San Marcos, por ser el Evangelio más sencillo, donde se habla inmediatamente de Jesús en acción, haciendo, hablando, enseñando, sanando, liberando, a Jesús en acción, ¿verdad? La persona de Jesús. Entonces, se recomienda que primero se lea a San Marcos, después a San Lucas, después San Mateo y por último San Juan, porque pues San Juan es el teólogo, el que tiene las alas de las águilas, que habla muy alto, ¿verdad? Que a veces se nos hace un poco más difícil entender. Entonces esa es la orden, repito, primero San Marcos, luego San Lucas, San Mateo y por último San Juan. Entonces se nos recomienda leer primero el Nuevo Testamento, leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque creo que a todos lo que nos surge es conocer a Jesús. Y Jesús pues está en el Nuevo Testamento. Conociendo el Nuevo Testamento, a lo mejor vamos a poder entender más el Antiguo Testamento, más fácilmente, ya que cuando de recién tenemos nuestra Biblia y comenzamos a leer el Antiguo Testamento, nos encontramos con mucha historia, muchos lugares, muchos nombres que son un poco complicados. Entonces todo eso nos apaga un poco el ánimo, el entusiasmo de leer la Biblia porque no le encontramos mucho sentido. Por eso es que se recomienda entonces comenzar con el Nuevo Testamento. Y aclarar, el Antiguo Testamento tiene 46 libros, el Nuevo Testamento tiene 27 libros, en total son 73 libros los que constituyen la Biblia. El Antiguo Testamento mayormente fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Se comienza a escribir alrededor del año 1200 antes de Cristo y se terminó alrededor del año 98 después de Cristo. Entonces, con el libro del Apocalipsis tenemos alrededor de 1300 años en el tiempo que se escribieron los libros de la Biblia. ¿Qué vamos a encontrar entonces en la Biblia? Lo que nos dice la página 5. ¿Qué vamos a encontrar? Se nos habla de que, bueno, ya compartimos que la Biblia se divide en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están subdivididos en libros. Pues luego esos libros están otra división que viene siendo capítulos y que vienen siendo versículos. Los capítulos regularmente están encerrados con un círculo o con un cuadrado grande y con números más grandes, oscuros, y los versículos están metidos dentro de los párrafos, dentro del texto de la Biblia. Entonces ahí es que vamos nosotros a descubrir esos números. Por ejemplo, vamos a encontrar muchos números paralelos y pequeños a un lado del texto bíblico. Pero ¿qué es lo que encierran todos esos textos o todas esas numeraciones? Por ejemplo, en San Mateo capítulo 5 se nos habla de la ley del talión, donde Jesús habla, se dijo en el Antiguo Testamento que ojo por ojo, diente por diente, o viceversa, diente por diente, ojo por ojo, ¿verdad? Ahora yo les digo, ¿verdad?, que todo aquel que mira con malos ojos a su hermano ya cometió pecado, ¿verdad? Y Jesús empieza a hablar de que hay que cargarle al que te pide tu túnica, dásela, no se la regatees. Y luego Jesús comienza a decir que hay que orar
por nuestros enemigos y que hay que pedir por los que nos persiguen. Entonces, en esta cita bíblica de San Mateo 5 aparece la cita bíblica de Levítico 24:20 y Deuteronomio 19:21, y ahí es donde están las citas bíblicas en el Antiguo Testamento donde se nos va a hablar de la ley del talión. Pero luego también está San Juan 18:22, nos va a hablar del mismo tema, y también San Pablo en 1 Corintios 6:7 nos va a hablar de lo mismo, del amor a los enemigos, perdonar. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver ese juego de numeraciones que dice aquí, bueno, ¿por qué está este número aquí? Porque te está mandando al Antiguo Testamento. Lo que te está diciendo el texto del Nuevo Testamento, el Evangelio, ya estaba hablado en el Antiguo Testamento, te va a llevar allá. Y luego también el Evangelio te va a llevar a las cartas de los apóstoles. Entonces, así es que vamos ampliando, vamos haciendo más grande nuestro conocimiento, vamos ampliando nuestra idea y vamos teniendo más claro el concepto del mensaje que nos está dando nuestro Señor Jesucristo al leer el Evangelio. Bien, entonces, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia y qué no es la Biblia? Y es algo que nos va a ayudar a todos a entender, porque pues nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo, al estar dando los estudios de Biblia, al platicar con la gente, al compartir, nos damos cuenta de un montón de, a veces en nuestras propias familias, maneras que tenemos de pensar acerca de la Biblia. Bueno, ¿qué no es la Biblia? Las personas estudiadas, los doctores, los abogados, los licenciados, los presidentes, los gobernadores, la gente estudiada, los que se dicen, entre comillas, ateos, ellos que dicen, no, yo no creo en la Biblia, porque la Biblia no se entiende y la Biblia no es ciencia. Y hay tanta gente que dice, es que yo no creo en Dios porque la ciencia no lo logra describir. Si la ciencia me dijera a mí que Dios es así, es asá, como por ejemplo descifrar el agua, descifrar el oxígeno, eso es la ciencia. Pero como a Dios no se le puede descifrar, hay tanta gente que dice, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios porque la ciencia no me lo dice que existe. Bien, pues aquí el asunto está en que hay mucha persona que piensa así. Y por eso no cree en la Biblia. Pero es que la Biblia no es un libro científico. La Biblia tuvo su propósito de ser. Dios inspiró a las personas, a los escritores, a los hagiógrafos, los inspiró para que escribieran lo que Dios quiso, pero no para saciar nuestra curiosidad ni nuestros gustos. Entonces, la Biblia no es un libro de química, no es un libro de ciencia. Cuando, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, ¿cómo es posible que la Biblia habla de que se hizo la luz, si la luz nos viene del sol? Y cómo en el segundo día se hizo la luz, y luego cómo en el cuarto día se hizo el sol y luego la luna. O sea, dicen ahí es que la Biblia no está bien, la Biblia está confundida, está equivocada, ¿verdad? Usando la lógica de las personas que creen en la ciencia. Entonces la Biblia no fue escrita para eso. Las personas que escribieron la Biblia a lo mejor no tenían el conocimiento, obviamente, que ahorita toda la gente o la mayoría de la gente tenemos, cómo trabaja el sol, cómo trabaja la luna, qué son las estrellas. No teníamos esa información, ese conocimiento. Ellos, con sus propios, según su conocimiento y según su capacidad, explicaron lo que Dios les inspiró. Entonces, la Biblia no es un libro científico. También hay personas que dicen, ¿cómo se hizo? ¿Cómo comenzó todo? Comenzó las plantas, primero hubo las plantas y luego las semillas, o luego también, ¿qué fue primero? ¿El pollito o el huevo? ¿O la gallina o el huevo? Y todas esas cosas que al final lo único que hacen es dejarnos más preguntas. O sea, la Biblia no está para eso, la Biblia no fue creada para eso. Igual la Biblia no habla tampoco de dinosaurios. La Biblia habla de que existieron animales grandísimos, ¿verdad? En las aguas,
Pero la Biblia, su intención no es desglosar todo eso del mundo anterior, de dinosaurios, de todo eso. Y tampoco la Biblia no habla de extraterrestres, como mucha gente quiere encontrar extraterrestres hasta en la Biblia. La Biblia no fue escrita para eso. La Biblia no es un libro científico. La Biblia no existe, repito, no explica, no enseña si primero existió el huevo o la gallina, si el hombre viene del mono o no. La Biblia no habla de la evolución, ¿verdad? Así, abiertamente. Entonces, no es un libro científico. Y ahí es donde vemos nosotros, entonces, con qué mentalidad yo voy a leer la Biblia. Igualmente, la Biblia no es un libro histórico, aunque contiene historia. La Biblia tiene historia, por ejemplo, de los faraones que existieron, que vivieron, que estuvieron. Habla de grandes guerreros que existieron con nombre y que la historia en sí los relata fuera de la Biblia, ¿verdad? Y están en la Biblia, pero la Biblia no es un libro histórico, no es meramente historia, aunque tenga historia. Tampoco la Biblia no es un objeto de buena suerte, como mucha gente lo tiene acostumbrado, lo cree, lo piensa. Dentro de la Biblia tienen metida la foto de la mamá, de la abuelita, de los hijos, qué sé yo, con la mentalidad de que cuando están adentro de la Biblia algo bueno les va a pasar o los va a cuidar. La Biblia no es para eso. La Biblia no es tampoco para tener ahí un recibo, un bill a que pagar, para que me caiga dinero a ver de dónde para pagarlo, ¿no? La Biblia no es para eso. Tenemos que sacudirla, tenemos que agarrarla, sacudirla de todas esas cosas, porque lo único que estamos usando la Biblia le estamos dando un mal uso, lo estamos usando como un amuleto. No es un objeto de buena suerte la Biblia. Hay personas pues que la ponen, por ejemplo, en el Salmo 93, ¿verdad? Donde Dios te protegerá, donde tus enemigos caerán, donde la plaga no se acercará a tu morada. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me falta, y ahí está abierta la Biblia en el Salmo 23. Un día, 2 días, o un mes, la Biblia abierta, Salmo 23 o Salmo 93, o donde está la imagen de la Virgen, ahí, la imagen de la Virgen ahí, la Biblia abierta. Pero, ¿para qué? Si a final de cuentas no nos estamos alimentando de ella. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no estarle dando mal uso a la palabra de Dios, de no usarla con superstición. No es para eso la palabra de Dios. O hay otras personas que adoran la Biblia, que la Biblia guardadita, que no le caiga el polvo, que nadie la tiente, es la palabra de Dios ahí guardadita. Pero la Biblia, ¿para qué le sirve guardada? La Biblia no le sirve de nada estar guardada. La Biblia tiene que estudiarse. No podemos nosotros estar con esa mentalidad de que la Biblia es intocable, es palabra de Dios, ahí guardadita, que nadie la tiente, que nadie la roce, que no le pase nada a la Biblia. ¿Sí? Porque usted puede tener una Biblia que se la regaló su mamá, y a su mamá se la regaló su abuela, y a su abuela, su bisabuela. Entonces usted dirá, ay, que la Biblia, qué bonito recuerdo, pero ¿de qué le sirve? Si nadie la lee, nadie la mira, nadie la hace suya. Entonces tenemos que cambiar también esa mentalidad, que la palabra de Dios no fue hecha para eso. ¿Qué es entonces la palabra de Dios? La Biblia es un libro para usarse. La Biblia se tiene que marcar, la Biblia se tiene que rayar, la Biblia se tiene que doblar. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos leyendo la palabra de Dios, que oramos, pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos enseñe, que nos revele la palabra, hay citas bíblicas, hay palabras que como que se agrandan, se hacen grandes, y tú lo puedes sentir. Esto me está diciendo a mí, o ya sea que te está revelando un pecado, o te está revelando una mala actitud de algo que estás haciendo y tienes que cambiar, y ahí te lo está diciendo claramente. Todo el que hace esto no heredará el reino de Dios. Ah, caray, yo estoy haciendo esto, entonces me está diciendo la Biblia que tengo que dejar esto, porque si lo sigo haciendo no entraré en el reino de Dios. Entonces allí ya te habló la palabra, te desnudó, te destapó, te reveló
qué es en lo que estás haciendo mal. Pero también cuando vamos arrastrando el pie, cuando vamos con nuestra cabeza agachada, agüitados, cansados, en los evangelios, por ejemplo, Jesús, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Hombre, qué hermosa cita bíblica, qué hermosa cita bíblica. O todo lo que pidan al Padre en mi nombre, crean que ya lo han recibido y lo tendrán. Qué hermosas citas bíblicas. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Qué hermosa cita bíblica. Hay que circularla, hay que rayarla, porque ahí nos está hablando el Señor. Yo te voy a instruir, te cuidaré, seré tu consejero. Qué hermosa cita bíblica, yo la voy a circular, porque el Señor me está hablando en directo, me está hablando a mí. Citas tan lindas. Entonces, hay que rayarlas, porque no es todo el libro el que me está hablando. Hay unas palabras mucho más específicas para mí que el Espíritu que el Señor me está dando. Tengo que grabarlas, tengo que marcarlas, porque esas son las que el Señor me está dando en su momento para conocerlo, para amarlo, para levantarme, para consolarme o para corregirme. Entonces es indispensable que yo raye la Biblia y cada vez que la abra, saber, aquí está. ¿Por qué somos tan olvidadizos? Al rato no supimos ni en qué libro leí, ni en qué capítulo estaba, ni en qué versículo. Ya andamos buscando dónde estaba. Ahí marcado, no se te pierde tan fácil, ahí está. Entonces tenemos que usar la Biblia para lo que es, para hacerla nuestra, para alimentarnos, para llenarnos de ella. Dice entonces que también la Biblia no se le debe de dar mal uso. ¿Darle mal uso qué es? Por ejemplo, amanece, tú y yo nos vamos a ir al trabajo, vamos a levantarnos, a cocinar, lo que tú quieras. Ay Señor, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué me quieres decir hoy? Le abrimos y lo que está ahí, donde cayó el dedo, eso me quiere decir el Señor. Mire pues, no vamos a decir que no, es palabra de Dios. Puede que el Señor le hable de esa manera, pero no es una regla. Será una ocasión, o será mucha gracia de Dios que le está dando ese momento para que ese capítulo, ese versículo o esas palabras se las está dando el Señor. Pero el Señor no trabaja así. El Señor no trabaja así. La palabra de Dios nosotros tenemos que leerla en orden toda. Y de cuando la tenemos ya en nosotros, cuando está en nosotros, recuerde que Jesús lo dijo claro, el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he enseñado. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque cuando usted y yo ya conocemos la palabra de Dios, vamos caminando, vamos por la vida, por las diferentes situaciones y cosas, y en el camino por donde vamos, el Espíritu Santo va sacando esas palabras que ya tenemos en nosotros, de lo que ya está en nosotros. Somos como un armario, como un cajón, donde cada vez que leemos se va acumulando palabra de Dios en nosotros. Cada vez que leemos se va llenando ese cajón, ese armario que está dentro de nosotros, para cuando vamos caminando en el momento de la tentación, sale esa palabra de Dios que está en nosotros. No robarás, momento de tentación. No cometerás adulterio, momento de tentación. Momento de prueba. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tienes problemas en tu matrimonio? ¿Tienes problemas con tus hijos? ¿Qué les vas a dar? Si no tienes palabra de Dios, le vas a dar lo que tienes: opiniones humanas, consejos humanos, pero no palabra de Dios. Sin embargo, cuando tú tienes palabra de Dios, tú sabes qué aconsejar a tus hijos, tú sabes qué aconsejar a tus padres, tú sabes qué aconsejar a tus hermanos. ¿Por qué? Porque dentro de ti hay palabra de Dios.
Y cuando la palabra de Dios está dentro de ti, tú eres capaz de darla, eres capaz de transmitirla. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Alimentarnos de la palabra de Dios, hacerla nuestra. Y en el camino, el Espíritu va sacando esa palabra que cada uno de nosotros necesita para nuestro propio bien y para el bien de los demás. Entonces, no abrir la palabra de Dios así y decir, el Señor me va a hablar. A ver, Señor, yo creo en ti, te amo sobre todas las cosas y amo tu palabra. ¿Qué me quieres decir el día de hoy? ¿Y qué tal que le sale? Y Judas se ahorcó. ¡Ah, caray! ¿Cómo que Judas se ahorcó? Señor, yo no me voy a ahorcar. ¿Cómo crees? Señor, te voy a dar otra chance. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, abrimos la Biblia y lo que has de hacer, hazlo ya. Híjole, ¿otra vez lo mismo? No, pues no. ¿Nos vamos a ahorcar, verdad que no? Claro que no. Entonces, ¿qué tal si de repente nos persignamos, ponemos el dedo sobre la palabra y sale y dice, raza de víboras, sepulcros blanqueados? ¡Ay, caray, Señor! ¿Qué tal mal nos llevamos? Eso puede pasar, porque la palabra de Dios no se abre a la suerte. La palabra de Dios se lee completa. Se lee completa. Y ya cuando la tienes, el Espíritu Santo te la va recordando según el momento que estás viviendo y según la necesidad que está saliendo en tu vida. La Biblia no es para encontrar cada acontecimiento que está pasando en el mundo en la Biblia. Que hay tanta gente que dice que la Primera Guerra Mundial está en la Biblia, Segunda Guerra Mundial está en la Biblia, la pandemia también está en la Biblia. Pues no es. La Biblia no es para eso. La Biblia no fue creada para eso. La Biblia habla de muchas cosas, sí, pero está hablando en términos general. Habrá cosas específicas que se van a ver, pero para eso, pues tenemos que estar bien seguros de la palabra de Dios y no basarnos en un pequeño párrafo. Tenemos la responsabilidad de discernir mucho la palabra de Dios y saber que cosas feas, fuertes van a pasar, sí, pero no meramente tienen que estar en la Biblia. También, la Biblia no es un libro para dar miedo, para asustar a otras personas. Para eso no es la Biblia. Que hay muchas personas, bueno, yo en mi caso, cuando estaba joven o pequeño, ¿verdad? A mí me asustaron con la Biblia, me dijeron que venía el Armagedón, que el mundo se iba a acabar, que destruyera las imágenes, las estatuas, porque Dios me aborrecía, y todo eso me quedó por varios años. Por varios años me quedó eso porque me traumaron. Y ni el mundo se acabó, ni vino el Armagedón. Y miren, pues ya grande y con canas, y aún no se acaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Biblia no fue creada para eso. Si vamos a seguir a Dios, lo vamos a seguir por amor. Porque si tú sigues a Dios por miedo, eso no sirve de nada. No vas a ser feliz y no le vas a encontrar sentido a la relación con Dios. Entonces la Biblia no fue creada para asustarnos. La Biblia no fue creada para asustarnos, para andarnos ahí alarmando. No. Por encima de lo que pasa, el Señor va a estar con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer más caso de las palabras alarmantes o los capítulos difíciles o las imágenes escandalosas que tiene la Biblia, por ejemplo Apocalipsis? Vamos a hacer caso de todo eso a la palabra de Dios que nos promete que siempre va a estar con nosotros, que estará con nosotros hasta el final, que Él no permitirá sobre nuestros hombros una prueba más pesada que nuestras fuerzas. No, hermanos, tenemos que confiar. El Señor va a estar siempre con nosotros. Y cuando anda hay tanta gente alarmada, que por la guerra, que por terremotos, que por la epidemia y lo que tú quieras, que se va a acabar el mundo, oye, ¿y de quién es el mundo? El mundo es de Dios. Nuestro Dios lo creó. Y si lo va a destruir, pues que lo destruya. No es mío, ¿yo de qué me voy a preocupar? ¿Tú de qué te vas a preocupar? El mundo no es tuyo, es de Dios, que haga lo que quiera Él.
A nosotros Él nos promete vida eterna y nos promete cosas mucho más buenas que las que hay aquí. Si se acaba vendrá algo mejor. Entonces, ¿por qué preocuparnos? ¿Por qué preocuparnos? Hay que preocuparnos de las cosas que están a nuestro alcance cambiar. Las que no podemos cambiar, Dios nos dará la sabiduría para enfrentarlas, pero también nos dará la paciencia. Así es de que adelante. Y la palabra de Dios no está hecha para asustar a nadie. Pero ¿qué? Esto es todo lo que no es la Biblia. Ahora, ¿qué sí es la Biblia? ¿Qué sí es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios. O sea, la Biblia es la revelación de Dios. ¿Qué es eso de que la revelación de Dios? O sea, nosotros creemos en Dios por lo que Él ha venido a revelar de Él mismo. Cuando se reveló a Adán, a Eva, se hablaba con ellos, Dios se revela, se deja ver, dice quién es. Cuando se revela a Abraham, cuando se revela a Moisés, o sea, Dios se revela y dice quién es Él. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, libro Apocalipsis. O sea, Dios se revela. Por eso se llama el libro de la revelación de Dios. Dios se revela, se deja ver, se deja conocer. Dios se explica quién es Él mismo, se explica a los demás, a sus hijos. Dios se explica, Dios se desglosa, Dios se da a conocer a los demás. Por eso nosotros creemos a Dios de esta manera, porque Él se ha revelado así. Que Dios es amor, porque Él dijo, yo soy amor. Que Dios es misericordia, yo soy misericordia, dice el Señor. Por eso conocemos a Dios y creemos en Él de esta manera, porque Él se ha revelado, Él se ha venido a presentar, Él se ha revelado, se ha dado a conocer quién es Él. Por eso creemos en Él de esta manera. ¿Qué sí es la Biblia? La revelación de Dios. Creemos en Dios porque Él se ha mostrado, se ha revelado a los hombres como el gran yo soy.